Hola muchachos, mi nombre es Juan Pablo Ramírez. Pertenezco al programa de Ingeniería Civil. El día de hoy hablaremos sobre el capítulo 7 del libro de Fundamentos de la Economía del Mercado, el cual se llama el método de la economía mixta y los mercados políticos. Aquí, sinceramente, hablamos de que el Estado es un proveedor de fuerza y de algunos bienes colectivos, donde los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos requieren del respaldo de la fuerza para que en sociedades civilizadas se materialicen en forma de castigos. Claro está responsabilidad del Estado, es decir, como lo explica en un aparato institucional especializado en la provisión legislativa, judicial, policiva y defensiva. Cabe aclarar que los mercados operan con costos de transacción positivos y su disminución es eficaz mediante instituciones públicas especializadas, que son aquellas que brindan idoneidad de los productos sobre los intereses del público. Bueno, algunas intervenciones políticas pueden corregir fallas de los mercados. En una economía mixta como en la que vivimos, parte de las decisiones se toman por los ciudadanos y parte por el gobierno, dado que existen ciertos fallos de mercado inevitables. La intervención del gobierno en el mercado se justifica ante la ausencia de regulación. ¿Qué es la ausencia de regulación? Bueno, seré muy breve con la explicación de cada una de ellas. La ausencia de la regulación es el sector público que regulará los mercados con normas tanto nacionales como internacionales y así favorece el desarrollo de la economía. La otra es la desigualdad en la distribución de la renta. El sector público contará con una política fiscal como la implantación de impuestos progresivos. La siguiente es la inexistencia de determinados bienes en el mercado. Algunos bienes pueden no ser rentables para las empresas privadas y por ello el sector público intervendrá produciendo bienes públicos. A estos bienes no se les aplica el principio de exclusión. La oferta de ese bien es conjunta, es decir, cuando se facilita a un sujeto ese bien o servicio queda a disposición de los demás. Por ejemplo, si ponen una farola en la puerta de su casa, la luz de esta será disponible para cualquiera que pase por allí. Puede ser un fallo del mercado puro, el cual pues utiliza los productos que no excluyen a los demás de su uso y no existe rivalidad, por ejemplo, el alumbrado público. O están las externalidades negativas, que es cuando se generan costos sociales al ejercer actividad que producirá algunos bienes de servicio, causando efectos negativos sobre la economía y sean superiores costo privado. El sector público sancionará a quienes produzcan estos bienes o servicios. Teniendo en cuenta el concepto de monopolio, pues literalmente hablamos de que el mercado tiende a ser solo una empresa, por ello el sector público lo regulará favoreciendo la libre competencia, estimulando la existencia de muchos vendedores competitivos. Ahora hablaremos del peso del Estado, el cual consolidó la economía mixta. Mm, Bueno, entonces, aquí hablamos que se refiere a un sistema de organización económico en el que combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado, ley de oferta y demanda. Por tanto, en este sistema mixto la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía. A lo que me refiero son a los hogares y, y a las empresas, que deciden qué, cómo y dónde producir, pero al mismo tiempo la actuación del Estado también está presente cubriendo los fallos del mercado, como por ejemplo proveyendo a la población bienes públicos o redistribuyendo las riquezas a través de impuestos y subvenciones para establecer una sociedad más equitativa. La economía mixta es una mezcla de los dos extremos de los sistemas económicos básicos. Bueno, ahora hablaremos de la estructura de los impuestos y el gasto público. Aquí, pues, literalmente
Hablaremos de la estructura general de los impuestos y pues algunos porcentajes que tengan que ver con el gasto público. Sobre los ciudadanos hay contribuciones impuestas mediante las operaciones del Estado que pues nosotros o ustedes financian, y tales impuestos están establecidos en tres niveles de acuerdo a la estructura de la administración pública: el nacional o el federal en Estados Unidos, el departamental o estatal en Estados Unidos y el municipal. Ahora hablaremos de una pequeña tablita que habla, pues, que está inmersa en el texto y dice que el primer nivel concentra casi tres cuartos de los recaudos de Estados Unidos, y su composición en 1995 era la siguiente. Entonces están tomando un ejemplo de la fecha de 1995, como yo lo dije, sobre la renta, sobre las nóminas, sobre los consumos y otros. Entonces tenemos que sobre las rentas hay un 54%, sobre las nóminas un 36%, sobre los consumos un 5% y otros son otros 5%. Por su parte, la composición de los recaudos estatales y municipales en 1992 hacen el contraste con una fecha anterior, donde las ventas son del 20%, impuesto predial del 18%, sobre la renta del 14%, transferencias federales 18%, licencias y peajes 30%. Desde el punto de vista del gasto público en 1995, el nivel federal, que se centra en el 66% del total y se distribuía de la siguiente manera: seguridad social 22%, defensa 19%, intereses 14%, pobreza 15%, salud y otros 18 y 12%. Así generando, pues, me imagino que el 100%. Mientras el gasto estatal y municipal en 1992 se distribuía así. Entonces están haciendo, ya lo había dicho, están haciendo el contraste con dos fechas, pero uno es el gasto federal y el otro es el gasto departamental. Y en el segundo ejemplo hacen la diferencia entre el gasto federal y el otro con el gasto municipal de las dos fechas, de 1992 las dos y de 1995 pues las dos, valga la redundancia. La educación pues 36%, lo que veníamos hablando, asistencia social del 16%, autopistas del 7%, policía, medio ambiente y otros 44%. Bueno, después de esta tablita ya vamos a hablar de los impuestos indirectos y de los directos, que pueden tener incidencias distintas en la economía, bueno, y en el mercado. La diferencia entre impuestos directos e indirectos es la base sobre la cual se aplican, mientras que los impuestos directos gravan la riqueza de las personas. Los impuestos indirectos gravan el cómo se utiliza esta riqueza. Los impuestos son los atributos o pagos que deben realizar los ciudadanos al gobierno sin que éste se encuentre obligado a entregarles una contraprestación directa. Entonces, es muy relevante para el gobierno, que pues probablemente no podrían financiar actividades ni tampoco hacer política social ni nada de este asunto. Los impuestos se pueden dividir en diversas categorías. Si consideramos la base sobre la que se aplican, se dividen en impuestos directos o indirectos. Los primeros graban el patrimonio, ingresos o una manifestación directa de la riqueza de la persona. Así, por ejemplo, pueden grabar casas, terrenos, salarios, etcétera. Los segundos, en cambio, graban el uso y la manifestación indirecta de la riqueza. Así, por ejemplo, graban el consumo de bienes o servicios. En términos simples, los impuestos directos graban lo que una persona tiene o ingresa: el impuesto de la renta, impuestos a sociedades o impuestos a la riqueza o patrimonio. Son los ejemplos más importantes de este impuesto. Entonces, básicamente lo que hablamos ya para concluir es de cómo hay un uso del impuesto en la sociedad y cómo estos impuestos ayudan a la riqueza y a los patrimonios que tienen la humanidad en sí o la sociedad, valga la redundancia, y los salarios que pueden generar o
¿cómo decirlo?, los ingresos que generan las personas en el mercado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Los, los estaré viendo próximamente. Cuídense mucho. Gracias.